Y comenzamos el mes 11, el mes de noviembre, hoy lunes 3 de noviembre, ya cerrando la última etapa del año 2025 que fue muy intensa, muy movida, luego de las elecciones legislativas intermedias donde se votó en todo el país, luego de haber pasado por un momento, un sacudón fuerte en el tema cambiario, se empezó a estabilizar nuevamente el barco económico en la República Argentina. ¿Qué ha pasado? Bueno, la elección trajo tranquilidad, fue una especie de cisne negro o cisne blanco, según donde estés posicionado ideológicamente, pero fue un cisne porque fue algo completamente inesperado, porque el gobierno obviamente sacó un triunfo categórico luego de una elección que parecía que traía más sombras que luces, y ese triunfo generó que ahora el dólar no esté por encima de la banda cambiaria, donde ahora se pueda empezar a ver un banco central, si se quiere, empezando a acumular reservas. Hay que ver cómo viene luego los próximos meses, pero aparentemente el gobierno lo que está planeando dentro de su nuevo esquema económico es no apreciar más el tipo de cambio, no apreciar más el dólar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el dólar financiero, contado con liquidación, el dólar MEP y demás, llegaron por encima de los 1.500 pesos. Y esto es una señal porque no se está dando todavía ese dólar que se estaba apreciando en su momento, en la primera mitad del año, cuando estaba la liquidación de la cosecha gruesa del parte del campo, se venía apreciando el dólar y estaba cerca de los 1.100 pesos, 1.200 o muy por debajo de los 1.200, y esa apreciación lo que generó es fuerte salida de divisas, producto del turismo, mucho turismo emisivo, es decir, el argentino yendo al exterior, y poco turismo receptivo, es decir, los extranjeros no viniendo a Argentina porque les sale más caro, entonces van a otros lugares que la moneda fuerte, el dólar o el euro, pueda rendir mucho más, incluso, no sé, los brasileños, los reales, o el peso uruguayo, en el caso de Uruguay, Chile y demás, empieza a salir caro, ¿no? En la primera mitad del año, entonces había mucho más turismo emisivo que receptivo. Todavía esa cuenta sigue siendo más de turismo que Argentina emite que el que recibe, pero empieza a achicarse esa brecha. Vas a tener un 2025 cerrando con un déficit en la cuenta de turismo fuerte, pero esto tiene que empezar a equilibrarse. No puede ser que el Banco Central esté subsidiando el consumo de dólares a los que viajan al exterior, ¿no? Al extranjero. Eso por un lado. Por otro lado, tenías también mucho consumo de las plataformas chinas, Shein, ¿no? Una de esas que se consumía comprando ropa muy económica. Lógicamente, esto tiene que ver con la caída del poder adquisitivo del trabajador local en la República Argentina, donde veía que la industria textil o todo lo que es indumentaria y estaba muy caro. Entonces muchos empezaron a, producto de la apertura comercial del gobierno y liberando todo tipo de restricción en el esquema de AFIP o actualmente ARCA, empezaron a consumir los productos importados con bajas restricciones, y eso lo que generó fue también una fuerte caída en la actividad económica en el sector textil, que venía con precios muy altos, muy elevados, muy por encima de la capacidad de consumo del argentino promedio. Entonces tenías dólares que se iban por el turismo, dólares que se iban por lo que es las compras al exterior. Todo eso hacía que un fuerte cóctel contra las reservas del Banco Central. Al mismo tiempo tenías el sector agroexportador, que empezaba a sentir que su negocio ya no pasaba por exportar, porque recibía dólares y esos dólares
rendían menos entre las retenciones, impuestos y demás. No era rentable el tipo de cambio que había y algunas empresas agroexportadoras empezaron a tener problemas en lo que es su estructura productiva, su estructura de negocios, empezaron a tener convocatoria de acreedores, empezaron a tener problemas de capacidad de pago en la emisión de deudas, que son las famosas obligaciones negociables, ON, es lo que se emite en el mercado financiero para recurrir a deuda al sector privado, que no sean bancos, y se emiten ON, ¿no? Esas ON empezaron a defaultearse. Empresas como las de Grupo Copatel, que empezaron a defaultear su deuda, y eso también producto de un dólar poco competitivo. A partir del segundo semestre, estamos ya cerrando los últimos 2 meses del 2025, el tipo de cambio empezó a incrementarse, se terminó la cosecha gruesa, empezó la cosecha fina y empezó a haber una presión compradora de parte de lo que es el dólar. Ya se dejó de lado el peso fuerte y empezó a devaluarse la moneda, el gobierno subiendo las tasas de interés para tratar de frenar la corrida. Previo a la jornada electoral del 7 de septiembre, llegaron a una elección con 1.300 pesos el dólar. Después de septiembre subió fuertemente hasta que vino el Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y empezó a dar anuncios de que iba a rescatar o que iba a intervenir el mercado de cambios. Finalmente lo hizo, luego de muchos anuncios, de muchos tweets, anunciando que iba a anunciar, que iba a intervenir. Bueno, finalmente lo hizo y el secretario del Tesoro de Estados Unidos le dio un ancla, no fuerte, porque incluso se habían llevado puesto al secretario del Tesoro de Estados Unidos el mercado, ¿no? Se lo había llevado puesto, había corrido y había devaluado aún más el peso argentino, pero lo que más fuerte trajo de tranquilidad al mercado cambiario y al mercado de capitales fue el triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional, por encima del 40%, casi rozando los 41%, y una oposición totalmente fragmentada, descuartizada en lo que fue la elección. Algunos tratan de dibujarla diciendo, bueno, pero si sumás todos los espacios que tienen la misma idea política, pero tienen espacios propios, sumás 35 puntos. Supongamos que esto fuese un balotaje. Bueno, algunos hacen esa cuenta, ¿no? La verdad que a esta altura lo que se cuenta son los porotos, quién sacó más votos, quién sacó menos. Bueno, el gobierno sacó un fuerte triunfo y ese triunfo fue lo que está dando a estas horas tranquilidad. Sin embargo, el plan económico, lo que se está viendo a estas horas, en los últimos días, es que el dólar no vuelva a los niveles previos a la elección del 7 de septiembre, ¿no? A 1.300, 1.350, sino que esté bordeando los 1.500, y hay que ver qué pasa para el mes de diciembre, enero, porque algunos plantean la necesidad de eliminar las bandas cambiarias, plantean la necesidad de flotar libremente el tipo de cambio y que el mercado lo regule, y con un tipo de cambio alto el gobierno se puede asegurar empezar a robustecer las reservas del Banco Central o las del Tesoro, lo que tenga el Tesoro como recaudación o compra de divisas, porque fue uno de los objetivos que le trazó el Fondo Monetario, que era uno de los cuestionamientos que se le hacía, porque le indicaban que venía bien con el plan de ajuste, ajustando todos los gastos públicos, que tiene que ver con salud, educación, el ajuste previsional, jubilados y demás, pero le decía, che, no estás comprando divisas, porque estás, para bajar la inflación, estás pisando el tipo de cambio. Y pisando el tipo de cambio, lo que estás generando es que no puedas tener las divisas para luego pagar capital o intereses, mejor dicho, de la deuda, al Fondo Monetario, a los bonistas y demás. Ahora Argentina paga en enero, paga nuevamente capital e intereses de la deuda que tiene emitida con el Fondo Monetario, con los bonistas. Es más, hoy pagó también con el Fondo Monetario.
se van pagando creo que todos los meses con el Fondo Monetario, pero en cada 6 meses se paga a los bonistas que tienen los cupones de deuda argentino, de deuda soberana, los famosos AL30, GD35, todo lo que está cotizando en bolsa se paga en enero y en julio. Bueno, el gobierno tiene que pagar ahora en enero capital e intereses. Los intereses se pagan con el superávit y el capital es lo que se rolea, es decir, se emite nueva deuda para poder patear vencimientos y generar una capacidad de pago. ¿Cómo se logra eso? Bajando el riesgo país. Y el riesgo país es lo que está bajando luego del triunfo de la Libertad Avanza. Y baja el riesgo país también porque se está viendo el mercado, lo que ve, más allá de lo que pueda ver una persona común y corriente caminando en la calle, o trabajador o trabajadora, o jubilado o jubilada, es que el mercado ve, tienen superávit, están subiendo el tipo de cambio, ganaron las elecciones, van a tener apoyo parlamentario para hacer reformas estructurales para poder aún más bajar el gasto público, tener mayor recaudación. Y se calcula que lo que viene es esto, ¿no? El plan del gobierno de las reformas profundas para que el Estado empiece a desprenderse de gastos que lo ven como innecesario o que lo tiene que resolver el sector privado, ya sea lo que es la previsión, ¿no? Todo lo que es la reforma previsional, que en las declaraciones de Javier Milei a la prensa dijo que la reforma previsional era lo último que se hacía, porque lo primero que tiene que hacerse es la reforma laboral. Y voy a hacer un paréntesis acá cuando hablamos de reforma laboral, porque estamos intentando comunicarnos en la reunión de preproducción con distintos sindicatos y la verdad, hoy los sindicatos tienen todo para perder. El gobierno está con un aura ganadora donde los sindicatos están prácticamente en una posición de desventaja. La gente o quien haya elegido a Libertad Avanza con el 41% de los votos, uno pues puede discutir, bueno, participó el 68% de la población, de ese 68% lo eligió el 41% a nivel nacional. Si vos contabilizás, sumás todos los votantes que hay y los que eligieron a Libertad Avanza, no es una gran proporción. Pero bueno, es la primera minoría y es la que han elegido en elecciones obligatorias y donde todos pueden participar. Se define entonces esta reforma previsional que el gobierno está planteando como que vuelvan las AFJP. Es la intención del gobierno de empezar a traer capitalización privada, sistema de capitalización a la vieja usanza, AFJP, alguna alternativa, pero previo tiene que haber una reforma laboral. Esa reforma laboral donde los sindicatos van a salir perdiendo, donde se va a perder lo que es el convenio colectivo de trabajo, donde las paritarias no se van a discutir más por rama o actividad, sino se va a discutir por empresa. Y ahí, empresa que quiera discutir su paritaria va a tener que sentarse con los trabajadores de esa empresa. Y es una discusión que ningún gobierno dio hasta el momento. Y el problema de que las discusiones que no se hicieron en ese momento, cuando estuvieron otros gobiernos que podían representar mejor a los trabajadores, o al menos en la dialéctica parecía así, el problema de no haber hecho esa discusión en su momento es que venga otro y plantee la discusión ahora y te cambie todo el esquema, ¿no? Y tengas más para perder que para ganar. Evitar discusiones tarde o temprano lo que te genera es una olla a presión que termina saltando todo por cualquier lado, una discusión que se pierde quienes querían ganarla, porque al evitar la discusión permanentemente y pensando que podés mantener las mismas legislaciones, las mismas leyes, las mismas normas que hace 70 años, 80 años, 90 años, en
2025, donde tenés inteligencia artificial, donde tenés todo tipo de automatizaciones que agilizan la productividad, que mejoran la productividad, que en otro tiempo no había. Si no empezás a discutir eso, va a venir otro con otras armas, con otra estructura o con un nuevo discurso, va a romper el status quo como se está rompiendo, producto de que lo anterior quedó viejo y lo nuevo, aunque puede ser no agradable, puede ser poco simpático, está generando una discusión que tenías que haberla generado anteriormente. Y esa cobardía lo que te genera ahora es que te tengas que ir por la puerta de atrás, porque los sindicatos descansaron en la burocracia sindical, descansaron en la patota sindical, los sindicatos nunca se renovaron, nunca trataron de incluir a los que estaban en la informalidad. Eso también es una gran verdad dentro de lo que hay en la República Argentina, que tenés una informalidad del 50%. Después podemos discutir la informalidad por qué es. Porque hay poco consumo, poca venta y las empresas no pueden contratar formalmente, o porque tenemos un peso o una carga laboral muy alta para las pymes, porque por las empresas grandes podemos decir que la pueden costear porque tienen otra estructura de costos, otra estructura productiva, y algunas vienen de afuera con dólares y la pagan mucho más barato la carga laboral respecto de otros países. Pero la pyme le cuesta, y para que la pyme pueda blanquear también necesita ventas, y con un consumo retraído, bueno, es justo también plantearse, che, a la pyme la voy a matar con la misma carga que le hago a la gran empresa. Bueno, es un planteo también importante y necesario hacerse a estas horas, que es el gobierno que lo va a hacer. El gobierno de Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei. Y hay una fuerte carga en la sociedad argentina, se la puede ver en las últimas elecciones, de antiperonismo, pero tiene que ver con un antiperonismo que no se renueva. Y mientras tengas una oposición que no se renueva, o un peronismo que no se renueve, no puede ser que Jorge Tayana sea la cara del peronismo en la provincia de Buenos Aires en la última elección a diputado. Jorge Tayana, ¿dónde está la renovación del peronismo? Un tipo de 70 años. Bueno, estas son las grandes críticas que se le puede hacer a la oposición, del producto que gana un espacio, que pone cualquier figura, una vedette, una modelo, un tipo vinculado al financiamiento con el narcotráfico, y termina ganando a pesar de que no se presenta.